El Señor, a través del profeta Isaías, nos dice que su palabra es como la lluvia que baja al suelo y no vuelve a él sin antes fructificar la tierra. Vamos a compartir este tema. Gracias, Padre. Qué bonita frase. Y aparte, pues describe, creo que esta frase describe un poco lo que necesitamos los matrimonios hoy en día, ¿no? Hoy en día que estamos en un momento, en una época donde vivimos muy rápido, donde muchas cosas nos preocupan y a veces no son las más importantes. Y en ocasiones las familias, los matrimonios, las relaciones con los hijos nos encontramos como con mucho ruido, con mucha tensión y en diferentes ocasiones escuchamos que necesitamos sanar heridas, ¿no? Que a veces este tipo de relaciones que estamos teniendo entre la pareja o en la forma que educamos a los hijos no es sana. Entonces, ahorita que usted mencionaba esta frase, que la palabra viene y como la lluvia no regresa a Dios sin que no haga fruto, ¿cómo las familias de hoy, en medio de todo este ruido, en medio de todo este bullicio, podemos recuperar esa posibilidad de que la palabra de nuestro Señor nos sane, que realmente lo sintamos así en el día a día? A lo largo de la historia de la humanidad, la teología, que es precisamente esa instancia de encuentro entre la palabra revelada y la humanidad herida por el pecado y por la muerte, se ha dado cuenta que necesitamos volver a la palabra de Dios. Hoy hay muchas voces, como en diferentes épocas de nuestra historia como humanidad. Hoy estas voces lastiman, nos separan, porque no solamente dejan muchos ruidos, muchas tensiones, sino que también nos van aislando. Elegimos nuestros propios ruidos y dejamos de escuchar a aquel que debiéramos escuchar realmente para poder vivir en plenitud. Entonces, el primer cometido de Dios para salir a nuestro encuentro es precisamente restaurarnos. Cuando Dios crea al hombre y lo deja allí en el jardín del Edén, pues nuestros primeros padres hacen y deshacen, desentendiéndose de la voz de Dios. El primer problema de la humanidad es dejar de escuchar a Dios. Recibieron una serie de indicaciones y pronto hicieron exactamente lo contrario. No estamos habituados a escuchar. Y cuando intentamos escuchar, solamente nos llenamos de ruidos que nos llenan, pues precisamente, de más vacíos, paradójicamente dicho. ¿Por qué? Porque las satisfacciones que nos dan estos ruidos son momentáneos. Hace unos años hablábamos de satisfacciones de 5 o 2 minutitos. Hoy, con el ruido audiovisual, con el ruido de las redes, con el ruido del mundo que nos rodea, en esta vorágine en la que avanzamos, lamentablemente, inclusive nuestras satisfacciones son más cortas, 5 segundos tal vez. Y le pasamos. Pensemos, por ejemplo, en cuánto tiempo invertimos para ver un meme. ¿Cuánto nos distrae? 3 a 5 segundos en lo que terminamos de leer y el que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Y si eso hacemos con nuestro dispositivo en mano, con un meme o con muchos memes, para poder pasar al menos media hora, 2 horas, 5 horas, o los que se sumergen allí. Lo mismo nos sucede en realidad en nuestro entorno. Incapaces de escuchar a nuestro entorno real y solamente haciendo caso a ruidos que nos van vaciando. Vamos en el tráfico y hay mucho ruido, pero no escuchamos al otro. Quizás le subo a todo el volumen en mi coche para escuchar mi propio ruido o tener mi autocomplacencia. Entonces, hoy más que nunca necesitamos
ser sanados de todas estas heridas corporales y espirituales de la palabra de Dios. Volver a aquel a quien quizás poco o casi nulamente caso le hemos hecho, que es a Dios, como nuestros primeros padres. Por eso la palabra de Dios sale a nuestro encuentro, que es en la persona de Jesucristo, para curar nuestras heridas de vacíos, nuestras heridas de incomprensión, nuestras heridas que muchas veces nos han abierto puertas a boquetes tan terribles, tan dramáticos en nuestra historia personal, comunitaria, familiar, etcétera, que nos han llevado a ese desentendimiento total de Dios. O sea que la primera parte voy entendiendo, Padre, que sería como le ponemos a las invitaciones de matrimonio, ¿no? Tómate un respiro. O sea, necesitamos hacer un alto, necesitamos tomar una bocanada de aire para poder, primero creo yo, es lo que voy entendiendo, ser conscientes que estamos llenos de ruido. Sí, primero y necesitamos identificar nuestros ruidos. ¿Qué tanto los ruidos nos van llevando o nos van empujando? Porque no nos llevan. Llevar implicaría una conducción y eso implicaría al menos un discernimiento procesual, etc. No, nos empujan a precipicios. A esto que decía, ¿no? A la incomprensión, ¿no? O sea, a veces... a muchas cosas, porque el ruido también es adictivo, por lo tanto. Claro. Y si no nos hemos habituado a sanar con la medicina correcta, pues solamente nos conformamos con los paliativos, con los calmantes. Claro. Este ruido visual, gráfico, de fiesta, de ocupación inclusive, ¿no? ¿Cuántos padres de familia hoy nos dicen, para no estar con sus hijos, es que yo trabajo 20 horas para darles lo mejor, privándole a los hijos de lo que realmente es lo mejor, que es su compañía, su cariño, su escucha, su atención, etc. Pero ¿por qué no somos capaces de ofrecer lo mejor de cada uno? Pues precisamente porque no hemos recibido lo mejor, porque no hemos estado abiertos a esa experiencia de lo trascendente, que es lo verdaderamente sabroso, delicioso, disfrutable y que conviene para poder compartirlo, que es nuestra apertura a la palabra de Dios. Entonces, lo primero es identificar nuestros ruidos, saber cuáles son los ruidos, porque también es cierto, en la Sagrada Escritura encontramos estos pasajes que nos contrastan. A veces el silencio de Dios es el mejor lenguaje. A veces necesitamos que Dios se haga presente a través de muchas formas, ¿no? Pensemos en el ministerio de Jesús, cuando salen los leprosos, Señor, ten compasión de nosotros. Es porque hay un ruido, pero es un ruido que consuela, es un ruido que sana, es un ruido que da esperanza. Y entonces es un ruido que trae esa voz, ese soplo, y entonces aquí vienen dos cosas. Con el soplo con que Dios nos creó, con ese mismo soplo, Jesús, Dios, la palabra, hoy nos sigue recreando. Por eso tenemos que entender la sanación como una recreación, como un volver a ser creados. Por eso en los milagros de Jesús encontramos que habla, no solamente gesticula, no solamente hace un movimiento, sino que la palabra, entendida en el sentido hebreo de la expresión, dabar, tiene una misión. Por eso Jesús no puede permanecer callado, porque de otra manera no sana en su totalidad. ¿Por qué? Porque el hombre, la humanidad, no está capacitada para el solo hacer de Dios. No porque Dios no lo pueda hacer, sino porque nosotros no abarcamos en comprensión, en recibir esa acción de Dios que nos sana.
Y entonces toda palabra sana, cuando viene de Dios. De otra manera, solo consuela tantito, un ratito, 5 segunditos, una Entonces broma. sería interesante también que nos diéramos un espacio para descubrir esas heridas que necesitamos sanar. Claro, necesitamos desde luego entrenar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Recordemos que somos un compositum corpus et anima, ¿no? Un compuesto de cuerpo y alma. Y esa es la grandeza de nuestro ser, porque precisamente lo que mis sentidos no me permiten alcanzar, mi espíritu, guiado por Dios, lo puede llegar a obtener, y que precisamente nos lleva en ese camino de discernimiento, identificar la voz correcta. Jesús habla en las parábolas de las ovejas y el buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me conocen a mí. Ese creo que tiene que ser nuestro ideal para sanar. Porque de otra manera podríamos permanecer como aquella oveja que se pierde de las 99. El evangelista no dice, a propósito creo, de por qué se perdió. Podríamos nosotros decir en lenguaje nuestro, se despistó, se distrajo, se quedó por allí escuchando otros ruidos, otras voces. Pero el pastor le apuesta hasta encontrarla, dice el evangelista Lucas. No deja de buscarle hasta encontrarla. Y esa es la misión de Jesús, sanarnos, hasta no estar totalmente restablecidos. Y aquí lo interesante sería saber qué podemos hacer las familias, los matrimonios, las personas hoy en día, porque ahorita usted describe, ¿no? O sea, el pastor sale al encuentro, o sea, va a ir a buscarnos. ¿Cómo podemos nosotros colocarnos en ese camino de encontrarnos con Dios? Hoy, en este medio que nos rodea, ¿cómo podríamos ir rescatando esta cercanía a la palabra entre las familias, así con esta realidad que estamos viviendo hoy, Padre? Que a lo mejor, como usted lo describió al principio, hay muchos ruidos y muchas cosas atractivas que nos hacen despistarnos como esta oveja, ¿no? Que nos hacen mirar hacia otro lado. ¿Cómo empezar nosotros en casa, entiendo yo de manera gradual a lo mejor, a acercarnos a esta palabra y a ponernos en ese estado de conciencia de reconocer heridas? Lo primero creo que es saber que necesitamos sanar, ser conscientes, lo primero, para poder identificar dónde están mis heridas, Bien. dónde el mundo me ha herido. Segundo, no dejar de ejercitarnos en nuestras buenas obras. Hacer obras buenas nos permite también actuar en la misericordia de Dios. ¿Sí? Hacer el bien al esposo, hacerle el bien a la esposa, hacer el bien a los hijos, hacer el bien a los papás. Y entonces cuando hemos entrenado hacer el bien misericordiosamente, puedo hacer el bien a mi compañero de estudio, a mi compañero de trabajo, a mi vecino, al que me encuentro en el camión o en el tráfico y aunque se me atravesó en el coche, ¿no? Porque deja de ser un ruido para convertirse en una voz. Bien. Tercero, hablar con Dios. Importantísimo. Porque esto ya viene entonces con un fruto. El fruto de la experiencia gozosa de encuentro. Fíjate, Señor, fíjate, Dios mío, fíjate, Jesús, fíjate, Padre mío, como le hablemos a Dios. Y ese trato familiar con Dios nos va a acercar al corazón del otro. Que ya no es un ruido, sino una voz donde Dios se manifiesta. Le cuento a Dios y entonces al mismo tiempo que hago familiaridad con Dios, y entonces, padre de familia, le puedes contar a tu hijo, tú cómo le hablas a Dios. Y es tu experiencia de Dios transmitida a tu familia. Cuarto, hablar con el prójimo.
Hoy estamos con nuestros audífonos, perdidos en nuestro mundo, y eso nos hace mucho daño. Nos lleva a un hermetismo que nos conduce a un fango terrible. Necesitamos hablar con el otro. Después de la pandemia, los que nos habíamos acostumbrado a estar con los demás, extrañábamos. Pero hoy muchos adolescentes, sobre todo, están extrañados de tener la oportunidad de poder hablar con los demás. Claro. No son capaces de socializar. Y necesitamos socializar. Porque justamente en esa socialización constante viene el darme cuenta de que el otro me puede aportar y de que al otro yo le puedo aportar. ¿Qué cosa? Dos cosas: claridad y caridad. Abrirle la venda de los ojos, quitarle la venda de los ojos de su realidad para mirar el mundo con amor. Pero implica el ejercicio de la caridad. Y luego, este ejercicio será también un camino de reconciliación con la humanidad. Muchos quizás vivimos peleados con medio mundo de nuestro entorno próximo y necesitamos esa constante de reconciliarnos para poder también sanar. Y finalmente viene la introspección, hablar conmigo mismo. Y viene entonces aquí en este hablar conmigo mismo, esta introspección, la experiencia de la evaluación. Porque si esto no se mide, me puedo autocomplacer diciéndome, bravo, vas muy bien. Pero si me valoro, si me platico a mí mismo, si reviso, si llevo mis récords o como sea, podemos aprender miles de metodologías, ¿no? Aquí en Matrimonios en Comunidad, pues con todo gusto les ofrecemos herramientas para todos estos registros personales. Pero no dejemos de hablar con nuestro yo interior. Y así es como Dios sana a través de la palabra. Y entonces, recogiendo las bellas expresiones del profeta Isaías 55:11, la palabra de Dios es como esa lluvia que cae al suelo y no vuelve allá sin antes hacer fructificar su suelo. Qué hermosas palabras, Padre. Pues sí, y creo que nos quedamos con ganas de seguir hablando acerca de esto, pero por lo pronto quisiera a quienes nos están escuchando invitarlos al próximo retiro que tenemos, que precisamente trata de esto, ¿no? De poder ir descubriendo nuestras heridas, de poder descubrir esas mentiras que a veces tenemos, con las que vamos por ahí obrando, esos juramentos, y detectar pues esas áreas que tenemos que sanar para que nuestras relaciones en familia sean cada vez de mayor amor. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en una próxima cápsula. Y los esperamos en el retiro, 25, 26 y 27 de noviembre en nuestras instalaciones, 39 Oriente, número 9, en Colonia Huexotitla, con los brazos abiertos. Gracias.